La participación de la democracia y la organización del poder en el constitucionalismo ecuatoriano. En Ecuador, la participación surgió en los años 80 del siglo XX como un mecanismo intencionado de movilización social, estimulado por las metodologías participativas surgidas en el ámbito de la autogestión popular y los proyectos de desarrollo rural y urbano. Aunque se puede rastrear antecedentes en las prácticas campesinas e indígenas de reciprocidad en el denominado capital sociocomunitario. Más tarde, durante las décadas de los 90 y los 2000, impulsada por agentes de desarrollo, la participación escaló a la gestión pública local, dándose un primer momento de institucionalización no generalizada en los entornos organizacionales de determinados gobiernos locales. Fue un periodo en el que prevaleció la acción social participativa sobre su institucionalización. A partir de la vigencia de la Constitución ecuatoriana del 2008, se ha discutido sobre límites y potencialidades del diseño constitucional de las funciones del Estado. La innovación constitucional de tener 5 funciones, dejando atrás el clásico modelo de 3, al sumar la electoral y la de transparencia y control social, así como la creación del Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social o del Tribunal Contencioso Electoral y sus atribuciones son objetos de diversas controversias desde su instrumentalización hasta su ineficiencia. La institucionalización de la participación en la acción pública. Ecuador cuenta con una legislación que auspicia y promueve la participación ciudadana en la gestión de lo público. La Constitución de la República, aprobada en el año 2008, garantiza los derechos relativos a la participación ciudadana de las diferentes funciones del Estado y en todos los niveles de gobierno. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, expedida en el año 2010, regula la promoción de iniciativas de participación en el ciclo de la gestión pública, promueve los mecanismos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y democracia digital, así como también determina la obligatoriedad en la presupuestación participativa. Por su parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, también expedida en el año 2010, enfoca la participación ciudadana en la gestión de gobiernos autónomos descentralizados correspondientes a los diferentes niveles de gobierno. Este código manda en su artículo 304 que los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana que se regulará por un acto normativo del correspondiente nivel de gobierno. Tendrá una estructura y denominación propias a la Asamblea del 2015. Entre otras funciones, este sistema debe liberar sobre las prioridades del desarrollo, participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, elaborar presupuestos participativos en los gobiernos, participar en la definición de políticas públicas e impulsar los mecanismos de participación ciudadana. El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador señala que los gobiernos autónomos descentralizados son los consejos municipales que, junto con otras instituciones, conforman la organización territorial del Estado ecuatoriano. Estos gobiernos gozan la autonomía política, administrativa y financiera, y entre sus principios y funciones está la participación ciudadana. Es por ello que las municipalidades cuentan con ordenanzas y modelos de gestión respecto a la participación ciudadana y sus procesos en cumplimiento de sus atribuciones. Los inicios frágil institucionalismo en los gobiernos locales. En el texto se analizan los 3 momentos del proceso de institucionalización de la participación ciudadana en Ecuador. Primero, sus inicios en los años 90 con una frágil institucionalización en la esfera pública no estatal y en los gobiernos locales. Luego, en el periodo progresista, la institucionalización se expandió en el aparato estatal con una enorme normativa procedimental que derivó en cooptación gubernamental. Por último, con la transición del progresismo vinculada a la corrupción pública, se profundizó la crisis institucional de la participación. Desgaste, la corrupción y crisis institucional. La ciencia política tradicional ha considerado que las causas de la
corrupción están radicadas en las deficiencias del sistema político, en particular en el déficit democrático. A partir de la investigación de Doig y Theobald, podemos caracterizar este déficit como los sistemas políticos que carecen de democracias óptimas, con división de poderes y métodos de inspección de balance de instituciones. En general, la relación entre corrupción y democracia es considerada negativa, es decir, que cuando menos democrático es un sistema político, más corrupto también. La separación o división de poderes. La diferencia entre división y separación de poderes es que en el primero se acepta la prepotencia de un poder sobre otro, como John Locke llamaba al legislativo el poder preponderante, y en el segundo su finalidad es la mutua anulación entre los diversos poderes para que ninguno pueda dominar ni ser dominante. Frenos y contrapesos de las funciones del Estado. El principio de los frenos y contrapesos es de una forma similar al de apertura. Los frenos y contrapesos no son un sinfín en sí mismos, sino un instrumento para asegurar otros objetivos tales como la equidad, el control de la corrupción, etc. Los dos contrapesos principales son los partidos políticos y los candidatos, y la libertad de prensa y los medios de comunicación. El veto presidencial y juicio político es un mecanismo institucional que faculta al jefe del Estado electo para rechazar un proyecto de ley, es decir, una propuesta de ley que ha sido aprobada por el Poder Legislativo, pero que todavía no se ha promulgado de manera definitiva. En efecto, el veto presidencial es impedir que el proyecto de ley se convierta en ley, salvo que el veto quede inválido de acuerdo a un procedimiento estipulado en la Constitución. Como discusión bibliográfica, tenemos que al analizar la bibliografía disponible sobre corrupción, nos encontramos que el fenómeno ha sido estudiado desde diversas perspectivas en las ciencias sociales. Por tanto, hemos procedido a analizar desde las tres más representativas: la política, la economía y la social. En la perspectiva la política se pone el acento en el análisis del poder y de los sistemas políticos, y en la economía se observa una concentración en torno a la idea de cómo la corrupción afecta la eficiencia